Bueno, seguimos en nuestra clase número 3. Habíamos quedado, antes de ir a descanso, somos participantes juntamente en su resurrección. Ese es el punto 5. Ya vamos en el punto 5 y vamos a enfocarnos. Verdaderamente el enfoque más de esta clase es conocer la nueva creación más que conocer la vieja creación. Aunque hay que conocer de dónde el Señor nos sacó, cuál era la capacidad, por qué no podíamos nosotros llegar a Dios, por qué no podíamos entender nosotros la palabra de Dios. Mucha gente, es que yo leo la Biblia y no la entiendo. Sí, realmente no la va a poder entender porque necesita nacer de nuevo, necesita que el Espíritu Santo le esté revelando a él, a esta persona, quién es Dios. Realmente nosotros sin el Espíritu Santo no somos nada. Realmente si el Espíritu Santo no nos está enseñando, no podemos aprender nada de lo que nosotros quizás queramos hacer. Por eso necesitamos pedirle a Dios que nos dé sabiduría y revelación. Ahí me viene a mi corazón este pasaje donde está en Efesios, la oración que hace Pablo en Efesios 1, que dice que él oraba para que el Señor nos diera ¿qué? Espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo a él. Entonces realmente, personalmente yo, una vez estaba leyendo un libro de Kenny Hagin, vuelvo y le digo, he sido un fan de Kenny Hagin en un sentido, un buen sentido de la palabra, un hombre lleno de fe, un hombre de testimonio, donde la promesa de Dios, él la vino a entender 12 años después que había empezado el ministerio, se dio contra el aguijón 12 años, pero el hombre entendió la visión de Dios en la vida de él, y él dice que él empezó a hacer esa oración de Efesios 1, creo que está en el versículo 15 en adelante, donde dice que él oraba para que el Señor les diera espíritu de sabiduría y revelación. Y bueno, yo también hice lo mismo y empecé a hacer esa oración. Hasta el día de hoy la hago todavía, ya llevo aproximadamente, casi que todos los días la hago, por no decirlo todos los días. Esa oración llevo haciéndola desde hace más de 5 años. Pero me he dado cuenta algo, me he dado cuenta que hay veces que he leído versículos de la Biblia que he pasado una y otra vez, cuando de repente paso por ese versículo y como que algo pasa. Se le abre un entendimiento a uno en cuanto a las cosas de Dios, y así es verdaderamente como uno crece. Cuando hay una luz que abarca nuestro corazón, cuando hay esa revelación que abarca en nuestro corazón, definitivamente nosotros avanzamos como hijos de Dios. Amén. Y hay muchas cosas en las cuales Dios utiliza para que nosotros crezcamos, espiritualmente hablando, crezcamos, ¿verdad? ¿Para qué necesitamos crecer? Para que el enemigo no nos engañe. ¿Para qué necesitamos conocer la verdad? Para no caer en las artimañas de él. Amén. Sabemos que cuando nosotros empezamos nuestra vida cristiana, cuando conocemos y nacemos de nuevo en esa creación divina, en esa creación santa que ahora ya somos, acuérdese que nosotros tenemos un enemigo. Ese enemigo es el que no nos quiere dejar crecer. Ese enemigo es el que no nos quiere dejar que nosotros conozcamos la verdad. ¿Por qué? Porque donde nosotros conozcamos la verdad, nosotros somos un dolor de cabeza para él. Amén. Por eso siempre he procurado en mi vida cristiana, he procurado siempre estar cerca de personas que estén caminando en la verdad. Verdaderamente, si me preguntan, los amigos que yo tenía en Ecopetrol y en la parranda, en todo eso, verdaderamente los amo y siguen siendo mis amigos, pero ya no comparto con ellos como compartía antes. Ya no me siento a escucharlos. Simplemente los saludo, ellos ya saben que soy pastor, ellos ya saben que me volví loco, ellos ya saben que dejé mi trabajo. Ellos me lo han dicho, me dijo: Adolfo, pero usted ¿cómo se le ocurre dejar su trabajo donde vengaba 8 o 9 millones de pesos para ir a predicarle a 2 personas? Yo le dije: bueno, es que el dinero no trae la paz que yo tengo ahorita. Por eso simplemente tomé esa determinación en mi vida. Y me trataron de loco y me trataron de todo. Y cuando el día que renuncié, el jefe me dijo a mí: Adolfo, ¿pero por qué se va a ir? Yo le dije: ingeniero, si le cuento usted no lo va a entender y no me va a creer. Entonces, acépteme mi renuncia nomás, yo me voy y listo. Eso fue todo, pero seguimos, estamos acá. Dice: ser participante de la nueva naturaleza significa que las características de la naturaleza de Dios se vuelven mías. Escuche bien, lo de Dios se vuelve mío. Entonces por eso el ángel me dijo: quieres romper las cadenas que tu padre te ha
impartido a usted a través de la generación? Yo le dije, no. ¿Por qué? ¿Quién es nuestro Padre ahora realmente? Dios. ¿Qué nos impartió a él a nosotros como heredado, como descendencia? La vida divina, la vida de Él. Por eso ahora en esta nueva creación, las características y la vida de Dios se hacen una en nosotros. Entonces podemos experimentar esa vida de Dios, claro, porque ya tenemos esa esencia, no que la vayamos a tener, no, ya es una esencia en nosotros. Escúcheme bien, Dios no tiene amor, Dios es amor. Nosotros no tenemos la naturaleza de Dios, nosotros somos naturaleza de Dios. Es muy diferente tener a ser. Por eso nosotros necesitamos ser para saber qué hacer. Porque si usted hace sin saber qué significa ese hacer, de nada sirve. Hay gente que evangeliza. Es más, hay gente que quiere ganar almas, pero odia las almas. ¿Sí es verdad? Quiere ganar almas, pero las odia, las está matando. Con su testimonio, con sus palabras. Quiere que sus hijos conozcan el amor de Dios, pero usted les está impartiendo otra cosa. Los ama tanto que quiere que ellos sean rebeldes por su causa de su testimonio. Necesitamos entender eso. La Biblia dice que nosotros no nos van a conocer por muchos milagros o por mucha unción que tengamos. Nos van a conocer es por el amor de Dios que hay en nosotros. Y si nosotros no manifestamos el amor de Dios, ¿cómo van a saber que está el amor de Dios en nosotros? Necesitamos entender eso. Ese pero no cabe. Que es que yo lo amo, pero es que él me saca la rabia y yo tengo que responderle. Pero es que yo quisiera hacerle plancharle la ropa, pero es que él deja la ropa ahí tirada. No, nosotros somos sin esperar nada a cambio. Nosotros lo hacemos, ¿por qué? Porque es nuestra naturaleza hacerlo. ¿Por qué somos obedientes? Porque es nuestra naturaleza. ¿Por qué podemos servir? Porque es nuestra naturaleza. ¿Por qué podemos amar? Porque es nuestra naturaleza. ¿Por qué podemos perdonar? Porque es nuestra naturaleza. Por eso lo podemos hacer. ¿Por qué podemos ser prósperos? Porque la naturaleza de nosotros no es maldita, sino que es bendita. Pero qué difícil es apropiarnos ¿por qué? Porque nos dejamos alimentar. Puede más lo de afuera que lo que está dentro. Y olvidamos el versículo que dice que el que está dentro es más poderoso que el que está afuera. Y el que es nacido de Dios vence al mundo. O sea, vencer al mundo no es irse usted a estrellarse contra el mundo. Vencer al mundo es vencer las circunstancias, vencer la pobreza, vencer la maldición del mundo. Vencer todo lo que puede dañar su vida, usted lo puede vencer. ¿Por qué? Porque Cristo venció. Nosotros no vamos en nuestras fuerzas. Por eso tenemos que entender que todo es a través de Él. Y si es a través de Él, pues toca conocerlo a Él. Queremos conocerlo, pero nunca lo buscamos. Queremos saber la verdad, pero nunca lo escuchamos. Y ese es el gran problema que ha habido. Y entonces esperan el profeta que venga y les dé una palabra, pero escúchenme bien. Aunque el profeta les dé una palabra a ustedes, si ustedes no conocen la vida de Dios en ustedes, no la van a poder hacer. Aunque Dios le profetice a través de un profeta que usted va a ser el superapóstol, aunque Dios le profetice que usted va a ser el superempresario, aunque Dios le profetice que usted va a ser el superprofeta, aunque Dios le profetice que usted va a ser el profeta a las naciones y que va a llenar estadios, si usted no conoce la nueva creación, la naturaleza de Dios en usted, esas palabras no se le van a cumplir a usted. Es mejor que usted sepa quién es y después sepa qué hacer. Y les voy a contar otra visión. Siempre le pido a Dios que no me muestre visiones de quién voy a ser yo. ¿Sí? No, le he dicho al Señor que me muestre quién soy yo. ¿Sí? Y el Señor ha sido fiel. Entonces, en esa visión, yo miré la vida de una persona, toda la vida. Sus años, la prosperidad, miré fama, miré todo, las riquezas, la prosperidad del hombre, la familia hermosa que tenía, la iglesia hermosa. Era un predicador, quizás era yo, pero bueno, en esa ocasión yo estaba mirando la visión. Y Dios coloca el alma de esa persona al frente de ese gran propósito que había. Entonces de repente yo empecé a mirar cómo ese hombre
se empieza a caminar en medio de ese propósito, pero él se empieza a maravillar con lo que ve, con lo que ve. Y él empieza a caminar en sus propios pensamientos y su corazón se empieza a enaltecer y su corazón se empieza a llenar de orgullo, su corazón se empieza a llenar de altivez. Claro, tenía poder, en la vida de él era una vida poderosa, la vida de él era una vida llena de riquezas, una vida llena de prosperidad, digámoslo así, en todas las áreas, ¿sí? Y el hombre se empezó a maravillar de eso y empezó a darse gusto, pero de repente yo empecé a mirar que a él le empezó a salir un granito. Y él se lo veía, pero no hacía nada porque él estaba pendiente era de lo que estaba alrededor de él. Y le salió otro granito. Y así empezó a salir un granito y él se lo miraba que ese granito le estaba haciendo daño, pero ese granito era un sinónimo de lo que él estaba empezando a sentir, como por lo menos se enalteció su corazón a causa de tu hermosura. ¿No han escuchado ese versículo por ahí? Bueno, así más o menos. Entonces yo empecé a mirar que le salió un granito, pero a él no le importaba el granito porque él tenía su mirada puesta en lo que tenía al frente. Y así sucesivamente, hasta que ya empezó a propagársele mucho eso y él se empezó a preocupar. Esa persona se empezó a preocupar en ese gran propósito. Y de repente él empezó a buscar los recursos en los cuales él andaba. Como tenía poder, como podía fama, empezó a buscar los doctores, empezó a buscar toda clase de soluciones en el ámbito que él estaba. Y resulta y pasa que ellos no podían quitar eso. Hasta que al último él se llenó de lepra todo. Y como se llenó de lepra todo, o sea, todo ese granizo, pongámosle que era lepra, ¿sí? Se llenó todo, entonces él no pudo seguir más. Y el propósito que no había avanzado ni siquiera un cuarto de la grandeza que Dios le había dado. No habían dado, simplemente él se empezó a llenar de esa fantasía. Empezó a ver, pero no habían dado, si era de aquí al centro, no habían dado de aquí al Hotel Bahía, para ser claro. Y de repente él cayó a cama. Y el propósito que seguía después de ese tiempo se cayó, porque él no pudo andar más. Y el propósito se fumó, o sea, no se hizo. De repente en ese momento, y les estoy hablando para que verdaderamente entendamos esta nueva creación. Y de repente en ese momento el Señor le habla a esa persona, ¿sí? Y le dice, mira la cruz, mira la cruz. Y el hombre se para y ya en el desespero, se paró y el Señor se bajó de la cruz. Él estaba en la cruz, se bajó de la cruz y cogió esa alma, porque era un alma, ¿sí? Era el alma de la persona y empezó a arrancarle como la piel que estaba contaminada. Y se la arrancaba y se la ponía él en el cuerpo. Se la arrancaba y se la ponía él en el cuerpo. Toda se la iba arrancando hasta que quedó limpio y Jesús quedó lleno de su lepra. Y él se crucificó. Dijo, de aquí no te puedes bajar. Entonces en ese momento, cuando él quedó limpio, yo empecé a ver que descendía del cielo una figura, un semblante transparente, muy brillante, y supe que era el espíritu de esa alma. Pero dentro de ese espíritu había un rollo dentro de él. Y venía algo detrás de él que lo arropaba. Entonces yo le pregunté al Señor en ese momento, en esa visión, le dije, ¿qué es eso? Me dice, es el espíritu nacido de nuevo, que trae la sabiduría para llevar ese propósito que está mirando, que trae la fuerza para que ese propósito se lleve a cabo. O sea, Dios nos pone a nosotros todo. Lo que nosotros necesitamos es el pensamiento de Él para poder sobrellevar ese propósito. Si nosotros no tenemos el pensamiento de Él, ese propósito no se va a llevar a cabo, porque ese proyecto de Dios solamente se va a hacer con el pensamiento de Dios. Y si usted no tiene el pensamiento de Dios para el proyecto de Dios, pues simplemente no lo va a poder hacer y se va a corromper y se va a dañar. El problema no es que Dios le dé cosas a la gente, el problema es que la gente no toma el pensamiento de Dios para hacer las cosas que Dios les está dando. Y por eso vemos ministerios caídos. Por eso vemos gente maldecida. Porque empezaron a maravillarse. Y créame que la unción es bonita. La unción. A mí me enseñaron, me están enseñando todavía a controlarla. A veces me maravillo cuando la gente empieza a caer ministrada, cuando yo veo milagros y veo el poder de Dios y como que mi alma empieza a querer inventarse cualquier pendejada, pero yo tengo a alguien detrás y que quieto, ¿para dónde va? Tengo al Espíritu Santo de Dios y cuando no lo escucho tengo a la pastora Clemencia.
Yo necesito esa clase de gente al lado mío. Yo necesito clase de gente que sepa que yo voy a caer y me diga, oiga Adolfo, pilas mío, vamos, no, por ahí no es. Pilas con ese orgullo, pilas con ese granito que le quiere salir, que después ya no se va a hacer un granito, va a ser una lepra que le va a impartir por todo su cuerpo. Y usted al que abrace se le va a impartir esa lepra también. Porque así hay muchos ministerios, que los líderes no se parecen a Cristo, se parecen al pastor. Y el pastor cae y los líderes caen también. Cuando debería ser al contrario, todos parezcan a Cristo, para que el que caiga haya alguien que pueda levantarlo. Pero a la gente le digo, no, ustedes no me pueden parecer a mí, parezcan a Cristo. Y si yo soy como Cristo y tengo la mente de Cristo y ustedes me ven que tengo una madurez suficiente, entonces parezcan a mí porque yo me parezco a Cristo. Si no me parezco a Cristo, aléjense de mí. Pablo dijo, sean como yo, pero no porque él era, sino dice, así como yo soy con Cristo. Así como yo doy lo de Cristo, sean así como yo. Uno tiene errores. Por eso es muy delicado que las ovejas o líderes sigan al pastor. Sigan a Cristo, que está siguiendo, al que el pastor está siguiendo. Porque ahí es donde vienen a veces las desgracias en las congregaciones. Que el pastor cometió el error y lo primero que salieron fue hablando mal del pastor. Pero no se da cuenta que el pastor no es Jesús. Él está tratando de seguir y ser uno con Jesús. Él está en la misma transformación que usted está. Que nosotros, Dios nos exige más porque somos ministros y estamos guiando un pueblo, es diferente. Pero no con eso. Ustedes pueden poner la confianza en el pastor. Póngala en Dios. Si el pastor, gloria a Dios, sí, yo también soy pastor. Y Dios me revela palabras proféticas para personas y que yo sé que una palabra profética que sale a veces de mi boca puede destruir una persona o la puede levantar. Amén. Pero no por eso es que yo me vaya a llevar la gloria. No. Siempre hay que inducir a la gente, no mostrarle la bendición, sentarlos en la bendición. No mostrarle lo que produce la bendición. No, mostrarle al que tiene la bendición, que es a Cristo. Porque a veces nos enamoramos de lo que produce una bendición. La grandeza, la fama, el ministerio grande, todo, la admiración, sí, y claro, y nos enamoramos del servicio, nos enamoramos del ministerio, pero tenemos que ser más inteligentes, tenemos que enamorarnos y seguir al quien está poniendo todo eso delante de nosotros. Y ustedes y yo tenemos que entender eso. Yo también tengo la pastora Clemencia, que ella es mi mentora. Pero escúcheme bien, ella comete errores, por eso trato de no, que mi alma no se a ella, porque el día que ella cometa un error me voy a desilusionar. Pero si yo sé que ella está creciendo igual que yo, entonces, no, pero el Señor la va a transformar. Entonces, yo sé que acá hay líderes, yo sé que acá hay pastores, entonces por eso quiero hacerles entender esto. El Espíritu Santo se involucra con mi ser. ¿Por qué el Espíritu Santo se involucra con mi ser? Diga, porque Dios le plació poner el Espíritu de Él en el Espíritu de nosotros para ser nuestro ayudador, nuestro capacitador, nuestro empoderador, para que nosotros podamos cumplir su propósito en nuestras vidas. Él es, el Espíritu de Dios es. Hay mucha gente que dice que el Espíritu de Dios es su amigo, pero no lo manifiestan. Es como si el Espíritu de Dios no estuviera interesado en corregir los errores de la persona. Y eso es mentira. El Espíritu de Dios nos va a reargudir. El Espíritu de Dios nos va a exhortar. El Espíritu de Dios nos va a corregir. Pregúnteme por qué. Porque Él nos ama y no quiere que caigamos en un error de maldición. No quiere que nos desviemos de su camino. Por eso no podemos contristarlo. Hay mucha gente que piensa que intimidar con el Espíritu de Dios es manifestar una unción. No, la unción es depositada en nosotros. Cuando verdaderamente nosotros estamos intimidando con el Espíritu de Dios, es porque estamos manifestando el amor de Dios a las personas.
La unción va a venir. La Biblia dice que el llamado y los dones son irrevocables. Pero usted sí puede entristecer el Espíritu Santo por causa de sus actos. Y la unción sin el Espíritu Santo es un error. Es una secta más. ¿Seguimos? Bueno, listo, está bien. Vamos a seguir. Necesitamos saber quién es el Espíritu Santo. Bueno, sí, la palabra resurrección es una palabra griega que se llama anastasis. Escuche bien. Ana significa algo que hace de nuevo nuevamente. Astasis significa estar de pie, ponerse de pie de nuevo, ser levantado, resucitarse entre los muertos, estar parado de nuevo, estar pie de nuevo. Yo creo que esa palabra nos habla muy claramente. Dice, algo que se hace de nuevo, algo que se pone de pie de nuevo, algo que se levanta. ¿Quién es ese que se levanta? Nosotros en el poder del Espíritu de Dios. ¿Quién es ese que nace de nuevo? Nosotros en el poder del Espíritu de Dios. Entonces esta palabra significa, resurrección significa anastasis. Entonces aquí podemos ver el significado de anastasis. Yo creo que no necesita mucha explicación esa palabra. En la palabra griego, usted sabe que eso... esas palabras siempre la filtran por la Strong, lo pueden encontrar, la Strong, la Biblia del Strong, ahí pueden verificar estas clases. La verdad no estoy muy familiarizado con esa clase de palabras, no soy muy tocado a tocar esos temas, pero bueno, yo creo que es importante saber de dónde proviene esta palabra resurrección, amén. Entonces, esta palabra que Jesús usó en Juan 11, 25, 26. Mire lo que dice Juan 11, 25, 26. Dice, y le dijo Jesús, escuche bien este versículo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, escuche bien, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Viene esta palabra y se apodera de nosotros. Estábamos muertos, entonces cogemos ¿qué? Vida. Pero mire lo que sigue. Y todo aquel que vive, ya lo resucitó, y dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Escuche bien, no es solamente creer, hay gente que cree, pero no cree. Hay gente que nace de nuevo, pero es más incrédula que los impíos. Pero mire lo que dice, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, el creer nos hace pasar ¿de qué? De muerte a vida. Pero mire lo que sigue diciendo, y todo aquel que vive, ya está vivo, le está hablando a los vivos, ¿a cuáles? A los que han nacido de nuevo. Dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. O sea que estamos vivos, pero creyendo. Pero creyendo. ¿En qué estamos creyendo? En la vida de Dios, la santidad de Dios, las promesas de Dios, que la podemos tomar. Pero no, el que no cree en eso, mantendrá muerto. No conocerá la vida de Dios en ellos. Seguirán siendo su vida como si nunca hubieran nacido de nuevo. Terminan después peor de como empezaron. Entonces si ve que el que esté vivo y cree, hay que estar vivos en Cristo, pero creer en sus promesas. Hay gente que está viva en Cristo, pero no creen. Siguen en lo mismo. Y se matan ellos mismos. Y el diablo los lleva a las peores desgracias en la vida de ellos. Y bueno, hay muchos misterios ahí. No voy a decir que se pierde la vida eterna. No voy a decir nada de eso. Eso es otro tema. Cuando él dijo, yo soy la resurrección, es la palabra Anastasio. Es como Jesús decir, yo soy el poder, yo tengo el poder y soy el poder para levantar y poner de pie a todo aquel que está caído. O sea que Jesús no tiene poder, Él es el poder. Él es el poder. Él no tiene poder, Él es poder de resurrección. Y cuando Él viene a nosotros, nos da de lo que Él es, de su poder, de su santidad, de todo lo que Él es. Es algo impresionante que la nueva creación. Yo me he puesto a estudiar todo esto. De verdad que ha sido el tema más apasionante que yo he tenido en mi vida. Porque una de las cosas, cuando el Señor me lleva al cielo, Él me dice a mí, ya cuando ya me iba a venir, yo le dije, Señor, yo quiero hacer todo eso que usted me mostró. Me mostró una serie de cosas que algún día voy a hacer un libro de eso. Me lo compran. Entonces yo me quedé mirándolo a él a los ojos y le dije, Señor, ¿y
Ya le decía a mi Señor, no sabía, no sabía que había nacido de nuevo, pero mire lo que pasa en el Espíritu tenía el entendimiento de Dios, yo no lo tenía, yo no sabía por qué hablaba eso, ¿sí? Y le dije, yo quiero hacer todo lo que usted me mostró y todo lo que me dijo, lo puedes hacer. Un hombre que nunca había ido a una iglesia cristiana, o por lo menos nunca había aceptado al Señor con todo su corazón, sino que, y fui como 2 veces porque mi hermana era pastora y me logró convencer en 12 años 2 veces de ir a la iglesia, ¿sí? Y, y él me dijo, tú lo puedes hacer. Y yo me quedé pensando en eso, ¿cómo así que yo lo puedo hacer? Sí, sí, no sé, o sea, era absurdo lo que él me estaba diciendo. Entonces yo le dije, bueno, entonces, ¿cómo lo hago? Entonces fue en el momento donde él sacó la mano y tenía un libro en la mano de él. Y me lo colocó así, me dijo, pon tu mano encima de ese libro. Estamos hablando que eso fue en una visión, ¿no? Una visión, no sé si en el cuerpo, no lo sé, pero estaba por allá arriba, ¿sí? Yo, eso sí, tenía mi pensamiento clarito, tal cual como era. Que había una luz dentro de mí que me hacía entender muchas cosas, era muy diferente. Y las entendía, pero no las entendía. O sea, sabía que eran verdad, pero no podía comprender la realidad de las cosas. Entonces él me coloca la mano y me dice, y colocó un libro dorado encima de la mano de él, y me dice, pon tu mano derecha ahí. Y yo la coloqué. Y yo me quedé mirándolo a los ojos y él se reía de mí, ¿sí? Y yo coloqué la mano y él colocó su mano encima de mi mano. O sea, hizo como un sándwich con mi mano y el libro y la aplastó. Y ese libro se convirtió como en agua, como un líquido dorado y se metió eso por mi cuerpo. Y me dijo, ya lo puedes hacer, todo lo que has visto lo puedes hacer. Yo creo que ahí yo nací de nuevo. Yo ahí nací de nuevo. Pero entonces yo dije, si él me dijo que yo lo podía hacer de nuevo, si él me dijo que yo podía hacer todo eso, pero yo no entiendo. Cuando yo bajé acá y yo empecé a pensar, yo dije, no, pero yo nunca había cogido una Biblia en mi mano. ¿Cómo me va a decir que yo lo voy a poder hacer? ¿Cómo me está diciendo el Señor que yo lo podía hacer? Entonces en ese momento, obviamente le digo a mi hermana que yo quería una Biblia, yo quería, porque yo sabía que en cierta manera lo que él me había puesto era la palabra de Dios. Y yo le dije, yo quiero una Biblia. Y le dije a mi hermana dónde la podía conseguir. Y fui en ese entonces allá. De hecho, esa Biblia ni la saco, solamente la leo allá en el lugar. Yo no la traigo para acá para que no se me dañe. Sí, yo la cuido como un tesoro. Entonces yo fui ese día donde ese señor, eso queda en el Centauros, queda en la librería, en el tercer piso, y yo fui ese día allá. Y ese hombre, Dios me habló a través de ese hombre. Y yo llegué y yo empecé a mirar y eso era Biblias por acá, Biblias por acá. Yo decía, pero ¿cuál será de todas? ¿Cuál será la Biblia de todas las que están ahí? Yo dije, ¿verdad que es que una es diferente a la otra? Pues yo no sabía. Pues imagine la ignorancia de mí, pero tenía una verdad en mi corazón que tenía que ser desarrollada. Y eso es lo que, de verdad que este testimonio no va por eso me gusta este tema. Y yo tenía una verdad aquí, pero tenía otra verdad aquí. Tenía una realidad aquí, pero tenía otra realidad aquí. Y el hombre se quedó mirándome y me dijo, esta es la Biblia que usted necesita. Y en la carátula tenía un versículo, Jeremías 33:3. Dijo, eso le pasó a usted. Usted clamó y el Señor le respondió y le enseñó cosas grandes y ocultas que usted ni siquiera sabe. Yo, ¿cuánto vale esa Biblia? Me la llevé. Me fui. Me fui asustado porque yo ese versículo yo lo vi arriba. Y eso es un versículo, sí o sí, Jeremías 33:3. Y yo me lo llevé. Y empecé a alimentarme de eso. Empecé a alimentarme de esta verdad. Empecé a empoderarme de esta verdad. Empecé a crecer de una manera impresionante. Empecé a leerla, me devoraba la palabra de Dios. Yo sabía que ahí estaba la verdad. Yo sabía que ahí estaba la verdad. Y yo sabía que de ahí dependía todo lo que el Señor me había mostrado a mí. ¿Por qué dependía ahí? Porque ahí estaba la verdad y necesitaba saberla. Por eso yo los invito a ustedes. Conozcamos lo que somos. Tenemos la capacidad de entender la palabra de Dios. Tenemos el Espíritu Santo que nos enseña. Tenemos una unción que nos dirige al propósito. Si tenemos el don de sanidad, la unción nos va a enseñar cómo ministrar la sanidad. Si tenemos el don de liberación, la unción nos va a enseñar cómo manejar el don de liberación. Si tenemos la unción para hacer riquezas, la unción nos va a enseñar a cómo hacer los negocios. Pero necesitamos conocer esa nueva creación. Amén. Vamos a leer un versículo, Salmos 16:10.
Mire la confianza de Jesús. La confianza de Jesús cuando Él desciende a los lugares bajos de la tierra y vence al que tenía el imperio de la muerte. Mire la confianza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirá que su santo vea corrupción. Mire que Jesús creyó aún después de la muerte. Él murió confiado en que el Señor no lo iba a dejar abajo. Él murió confiado en que la verdad que Él le había dicho que lo iba a resucitar, Él murió confiado en esas palabras. Y el Señor lo defraudó. El Señor no lo defraudó. El Señor sabía que su Padre no lo iba a dejar allá en el Seol, ni mucho menos que su cuerpo viera corrupción. ¿Pasó o no pasó? La confianza que Él tenía lo llevó más allá de la muerte. Pero a veces la confianza que nosotros no tenemos no nos lleva más allá de un problema. No lo lleva más allá de una deuda. No lo lleva más allá de nada. ¿Por qué? Porque nosotros confiamos en la capacidad que nosotros a veces tenemos. Por eso no podemos recibir muchas cosas de Dios. Jesús murió por amor de Dios. Él la fe la llevó más allá de la muerte. Él murió creyendo que su papá lo iba a resucitar. ¿Cuánto más nosotros no vamos a creer que el propósito que nosotros tenemos, Dios no lo va a cumplir con nosotros? ¿Cuánto más no vamos a creer? ¿Cuánto más no vamos a creer que Dios no nos va a liberar de las garras de un brujo? ¿Cuánto más no vamos a creer que Dios no nos va a liberar de las garras de unas circunstancias? ¿Cuánto más no vamos a creer que Dios no nos va a liberar de algo que nos pueda frenar para hacer su propósito? Si Jesús murió confiado en que su Padre lo iba a resucitar, ni la muerte nos puede parar. Ni la muerte. Tenemos que creer en esta verdad. Yo cuando nací de nuevo, yo me quería devorar la verdad. Yo estaba buscando ansiosamente a personas que me enseñaran. Me encontré con la pastora que me decía, y ahí todo el mundo me decía, ¿y usted cómo está con la pastora? Ella lo regaña, que es brava, que me importa si es brava, me importa si me regaña, pero ella tiene algo que yo necesito. Una verdad que necesito meterme aquí en el corazón. Y eso me ha transformado mucho. Mucho me ha transformado. Y yo llegaba con mis locuras donde ella me decía, no, así. No, esto no es verdad. Bueno, botémoslo. Esta visión no puede ser pasada por la palabra de Dios. Esa visión es del diablo. Bueno, botémosla. Pero sigamos. Pero ¿qué pasa con la gente que dice que una visión es verdad cuando es mentirosa? Una vez me encontré con un evangelista, escuché bien, evangelista. Y lo llevé lo llamé a que estaba pintando la casa, no me acuerdo qué estaba haciendo algo en la casa y le dije, ¿por qué no me viene y me acompaña? Y hablamos un rato. Y este hombre llegó y yo lo miraba que irutaba. Decía, pero tan raro, este man, ¿qué le pasa? Como loco. Sí, yo como soy así para hablar, es como loco este man, ¿qué le está pasando? Yo le dije, y no me aguanté. Y le dije, venga, ¿usted por qué iruta canadita? Digo, no, es que el Señor me reveló. Póngale cuidado. El Señor me reveló que cada vez que yo irutaba un demonio. Yo, Dios mío bendito. Yo le dije, ¿usted de dónde saca eso, mi hermano? Que eso es una revelación. No, sí, que el Señor me lo reveló. Yo le dije, ¿pero usted de dónde saca eso? Muéstreme por la Biblia que uno iruta ahora demonios. Y empecé a hablarle de la palabra de Dios y lo senté como media hora. Y le mostré versículo tras versículo. Me oí, mi hermano, Dios me hizo libre. Le dije, no, Dios no le hizo libre. Usted necesita saber la verdad. Usted se metió en un engaño que pensando que era Dios cuando no era Dios. Tiene que aprender a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Por eso las visiones y las profecías tienen que ser juzgadas por gente madura que pueda ayudar a uno a sacarlo de una revelación falsa. Porque así nacieron los mormones. Un hombre que se le reveló el ángel mormoni. Así se llamaba el ángel. Y este hombre sacó una secta. Y mucha gente está ahí metida. Hebreos 2:22. Voy a dar unos versículos acerca de la resurrección de Cristo. Hechos 2:22 dice, pero continuó, pueblo de Israel, escuchen los hechos de Jesús el victorioso. Él era un hombre en una misión divina cuya autoridad estaba claramente aprobada. El destino de este hombre estaba arreglado de antemano porque Dios sabía que sería entregado para ser crucificado y que lo ejecutarían en la cruz. Escuche bien este versículo, lo que dice. Dios sabía, porque estaba ¿qué? Plenamente planificado que él iba a ser entregado para ser ¿qué?
muerto en la cruz. Pero ¿qué más dice? Dice, sin embargo, todo era parte del plan predeterminado de Dios. Dios destruyó las ataduras de la muerte y lo resucitó. Escúcheme bien, porque era imposible que el poder de la muerte lo tuviera prisionero. ¿Por qué era imposible que el poder de la muerte tuviera prisionero a Jesús? Diga, porque la muerte tiene una ley. La ley de la muerte es el pecado. Y si no hay pecado, la ley de la muerte no puede obrar en nosotros. La muerte no puede obrar en nosotros. Y escúcheme bien, en nosotros ya no hay pecado. La ley de la muerte no puede obrar en nosotros. Por eso podemos echarla afuera. Escúcheme bien, lo que hace que usted caiga en error es su falta de revelación en su mente, la falta de transformación en su mente. Pero usted no está cayendo en pecado de muerte, porque la vida de Dios está en su espíritu y usted es un espíritu. Usted es un espíritu. Que usted necesita transformar su mente para que la muerte no lleve cautivo sus sentimientos, sus emociones y todo lo que usted piensa y lo que usted es, no lo lleve cautivo, pero su fuente es pura y es santa porque el Espíritu Santo de Dios está morando en él y el Espíritu Santo de Dios nada tiene que ver con las tinieblas. Por eso Él puede morar en nosotros. Por eso es el sello de nosotros. Porque nuestro espíritu es santo, nuestro espíritu es puro. Que necesitamos renovar nuestra mente para no caer en las garras del enemigo. Que este cuerpo mortal sufra corrupción. Entonces nosotros sí necesitamos entender la revelación de Dios. Pero no se dejen mentir. No se dejen mentir. Conociendo y entendiendo la nueva creación en nosotros. Yo creo que todo este camino, yo creo que nos ha abierto un entendimiento muy profundo de la nueva creación. La nueva creación es santa, la nueva creación es divina, la nueva creación somos nosotros. Nosotros nacimos de nuevo, el alma no nació de nuevo. El alma tiene que ser purificada y transformada a la esencia de lo que somos ahora. Si el espíritu de nosotros es la fuente de nosotros, entonces ¿de qué se tiene que alimentar el alma? De la fuente, del espíritu. Es algo natural, como lo hacíamos antes. Era algo fácil para nosotros pecar, era algo natural. Nosotros pecábamos por instinto solamente. Pero ¿por qué ahora no? Porque el enemigo nos ha engañado y nos ha dicho todo lo contrario. Por eso es que nosotros no podemos ver una vida llena de paz, llena de tranquilidad. ¿Podemos confrontar las tinieblas? Claro que sí. A donde Dios nos envíe, allá vamos a ir a hollarlas. Tampoco no vamos a ir donde nosotros queramos, porque nosotros para eso somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pudimos tener una experiencia en el cementerio, el pastor Giovanni es testigo, como Dios nos mostró la victoria tan tremenda porque estábamos siendo guiados por el Espíritu de Dios y hicimos algo tremendo en el cementerio que terminamos evangelizando en el cementerio. Con los brujos ahí. Una bruja convertida y uno atado liberado. Y 2 evangelizados. Creo que fueron 2. 2, 3, bueno, los que sean. Vimos que el temor y el poder de las tinieblas no lo sentimos en el cementerio. No lo sentimos. ¿Por qué? Porque había un despliegue de poder, había un despliegue de certeza. ¿Por qué teníamos la certeza? Porque Dios nos empezó a guiar paso a paso para saber qué hacer allá. Y vimos la victoria, la vimos. Todo el mundo salió gozoso. Yo no vi allá preocupados, nada. Que el diablo los haya querido engañar después es muy diferente. A mí me trató de engañar porque me trató de dar un dolorcito de cabeza por ahí leve. Y yo, uy, más chica. Y el diablo, esto es por lo que hizo. No, diablo mentiroso. Y me coloqué a orar. Y dije, no, está así. Sí, es verdad. Vienen pensamientos en la cabeza de uno. Entonces, sigamos. Vamos a leer, les voy a dar algunos versículos. Hechos 13, 35, 39. Esos los anotan en la casa. Los leen en la casa. Romanos 8, 11, ese sí lo quiero leer. Dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros. Romanos 8, 11. Hechos 13, 35 al 39, pero eso lo leen en la casa. Quiero leer como los más relevantes. Romanos 8, 11. Romanos 8, 11. Entonces, dice Romanos 8, 11, póngale cuidado. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros o no mora en nosotros.
Y si no, pues venga aquí y vamos a orar por usted. De una vez quitamos ese problema. Sí, de una vez. Mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Vivificará. ¿Qué es vivificará? Algo que le está dando constantemente vida. Entonces podemos sujetar nuestro pensamiento y nuestro cuerpo a esa vida grandiosa que está dentro de nosotros. Claro que sí. Podemos tener una vida llena de sanidad. Claro que sí. Podemos tener una vida llena de paz. Claro que sí. Podemos obtener estas promesas. Claro que sí. Pero si no las conocemos, ¿cómo la vamos a tener? Si no intimidamos para que nos sea revelado esta verdad, ¿cómo vamos a apropiarnos de eso? Si usted no sabe que tiene el don de sanidad, ¿cómo usted va a sanar personas? Mi esposa llevaba 10 años en el evangelio. Ella no más. Ella es de cuna cristiana, mi esposa. Cuando yo me uno a vivir con ella, me caso con ella, soy obediente a Dios. Me caso con ella. Yo un día me puse a orar con ella. Me gusta orar mucho con mi esposa. Me gusta, siempre lo hago con ella. Casi muy rara vez oro casi solo. Siempre, casi todas las veces oro con ella. Entonces el Señor me habló a mí y me dijo: Adolfo, ella tiene el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Yo, ¿cómo así? De verdad. Pero yo no veo ni siquiera que hablan lenguas. Y yo me quedé mirándola un día. Le dije: amor, ¿usted por qué no habla en lengua? Le dije así. No, que ya no sabía. Ya llevaba pues toda su vida en la vida cristiana. Y yo: no, pero es que a mí Dios me habla que es que usted tiene el don de lenguas y el de interpretación de lenguas. Y ella pues sorprendía, pues ¿cómo así que yo lo tengo? Y emprendí ese viaje. 8 meses duré. Le echaba aceite, le daba las 7 vueltas de Jericó, oramos 3, 4 horas. Yo las trujía: hable, usted tiene el don de lenguas. Sí, habían ocasiones que ella lloraba de frustración ya, porque yo era tan cansón con ese tema todos los días. Ella necesitaba conocer su nueva creación. Y entonces el apóstol Franklin, me acuerdo tanto que él estaba enseñando en una prédica acerca del don de lenguas y de interpretación de lenguas. Y yo la miré, que yo tengo el computador, yo en la casa hay un baño privado y yo dañé el baño privado por colocar mi cuarto de oración. Yo saqué la taza, saqué todo y ahí coloqué el baño de oración, el cuarto de oración. Yo dije: es más importante el cuarto de oración que un berraco baño. Para eso tenemos otro allá, pues cojamos ese que está allá. Y dañé el baño, lo dañé. Metí una silla, metí un computador y bueno, a orar ahí se dijo. Y yo ese día estaba ahí y Frankie le estaba haciendo ese tema. Y yo me hacía loco. Y él oraba en lenguas y después interpretaba, ¿sí? Entonces yo le subí volumen al parlante del computador y él oraba en lenguas y yo la pausaba. Y yo la miraba así, a ver, yo dije: no, ya le eché aceite, le eché vino, ¿qué más hago con esta mujer? No, ya lleva 8 meses en eso. Hasta que en un momentico dado, ella me dijo: ay, amor, mire que entendí lo que él está. ¿Cómo así que entendió? ¿Sí? ¿Qué dijo? Entonces yo le pausaba. Y antes de que él interpretara las lenguas, y no, él dijo esto, y yo volví y le iba a reproducir, y sí, evidente, entonces sí lo tiene. Y inmediatamente cuando empezó a hablar en lenguas ella, inmediatamente la unción del Espíritu vino y empezó a hablar en lengua y empezó a interpretar y a hablar. Y yo, Dios mío, yo maravillado, yo: Señor, esto era lo que yo estaba buscando, porque eso es una arma poderosa. Y a que no adiviné qué hice. Todos los días me sentaba allá, le compré un cuaderno y vine a le dije: amor, ahí está el cuaderno y Sofero me hace el favor a interpretar. Y yo empezaba a hablar en lenguas. Y así lo hice. Eso es un arma. Eso es conocer la nueva vida que nosotros tenemos. Hay dones espirituales en esa nueva vida. Hay gente que tiene el don de sanidad y sus padres y sus hijos enfermos. Y ellos con la solución ahí. Amén. Bueno, veamos. Romanos 6, 4 al 5. Eso los van a revisar en la casa. Romanos 6, 4, 5 y Romanos 6, 8. Primera de Corintios 15, 21, 22. Lo voy a leer. Dice: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Escúcheme bien.
si por la muerte por la caída de Adán todos morimos, morir significa caer en maldición, caer en pecado, caer en negligencia, caer en pereza y todo lo que desglosa la nueva la antigua creación, ¿cierto? La vieja naturaleza. Ahora, si nosotros nacemos de nuevo, ¿qué implica esa nueva vida? Implica dones, implica sabiduría, implica revelación, implica poder, implica todo eso. ¿Por qué no? ¿Por qué si antes sí desarrollamos la vieja creación? ¿Por qué ahora no desarrollamos la nueva creación en nuestras vidas? Necesitamos entender eso, que en esa nueva creación no solamente es un espíritu vacío, no, es un espíritu lleno de dones, es un espíritu lleno de virtudes, es un espíritu lleno de revelación, es un espíritu lleno de sabiduría. Ahora nosotros podemos manifestar, así como en la antigua vida manifestábamos el cochino pecado, la maldición y toda la porquería, en la nueva vida podemos manifestar toda la bendición de Dios. Hay dones ahí que están dormidos, no porque no se hayan despertado, sino porque no han sabido que están ahí. Yo lo experimenté con mi esposa. 8 meses duré, le echaba aceite, le echaba agua, le daba las 7 vueltas de Jericó, la caminaba para arriba y para abajo. Mejor dicho, ¿qué era lo que no hacía? Yo le dije al Señor, si usted me colocó como cabeza de mi esposa, enséñeme a enseñarle. Porque entonces, ¿acaso la cabeza no es el líder? ¿Y acaso el líder no es el que va adelante abriendo camino? Entonces enséñeme. Yo no sé cómo desatar eso en ella, pero sé que lo tiene. No sé, había una convicción en mí que lo tenía. Y después se me llenó el orgullo en la cabeza. Tenemos bajonazos espirituales y yo no tenía paciencia para llevarla a ella a veces. Sí, era un hombre... Era un hombre echado para adelante, que dicen eso, que quiere tragar el mundo, ¿sí? Entonces, pues evidentemente no todos tienen las mismas características que uno tiene a veces. Hay que enseñarles, ¿sí? Para eso Dios coloca personas. A la medida de la fe, así mismo también la gente tiene que llevar a la gente, ¿sí? No podemos nosotros calificar nuestra fe de 20 años llena del Espíritu a la fe de 2, 3 días. Tenemos que ser como ellos para levantarlos. También no tenemos que aprobar. Yo no tenía esa gracia con ella, ¿sí? Entonces ella tuvimos un momento de tribulación, ella menguó y yo oraba en lenguas y ella ya no entendía nada. Yo, ¿qué pasó? ¿Sí? Entonces, ¿qué hice yo? Dije, no, pues ahora yo leí un versículo que dice, anhelen los dones. Y le dije, bueno, yo lo estoy anhelando, Señor, démelo, yo lo quiero. Y le oré, hasta ayuné por ese don. Le dije, Señor, deme ese don de interpretación. Yo sí me siento a escribir de día y de noche, a interpretar. Yo sí me comprometo 7, 8 horas al día. Y yo le metía todo ese video al Señor. Y el Señor me habló. Me dijo, y si te lo doy, ¿dónde dejarás a ella? ¿La invitarás a orar como lo hacía antes para que ella interpretara? Por eso no te lo doy, para cuidar tu corazón. Y yo salí, gracias Señor. Nunca más se lo volví a pedir. Nunca más. Dios nos enseña. Eso es amor. Él me estaba haciendo algo para que yo no me desuniera y que yo la tuviera como mi ayuda idónea. Porque el propósito no era mío nomás, habíamos 2 en uno. Una sola carne soy con ella. Es un solo propósito. No hay 2 caminos diferentes para ella y para mí. Amén. Y los 2 lo vamos a complementar. Y el Señor me dijo, si yo te lo doy, usted la va a dejar a un lado y nunca la va a invitar más a orar. Y se va a colocar usted solo por el camino. Y no, Señor, por eso no se lo doy. Y yo entendí. Yo, gracias, Señor. Pero yo quería convencer a Dios con mi valentía y con mi espiritualidad llena de carnalidad y de envidia. Eso es realmente. Y no me da pena decirlo, son testimonios que sí, no me da pena decirlo, de verdad. Entonces vamos a mirar Efesios. Entonces estamos conociendo y entendiendo que la nueva creación en nosotros. Estamos conociendo y entendiendo. Sabemos que en esa nueva creación no hay solamente virtudes, no hay solamente amor, hay dones, hay capacidades, ¿sí? Hay revelaciones, hay llamamientos, ministerios, propósitos. No todos son apóstoles, no todos son profetas. Está hasta el ministerio de dar. Hay gente dadivosa que Dios va a colocar en las iglesias llenas de la prosperidad de Él para dar, para que el reino de Él sea expandido. Hay gente que tiene gracia para hacer negocios. Hay gente que tiene gracias para hacer riquezas, para ayudar al pueblo de Dios.
a las viudas, a los huérfanos. Amén. No solamente debemos conocer la nueva creación, sino que también tenemos que saber que estamos sentados en lugares celestiales. Amén. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Escúchenme bien. Bendito sea el Dios de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo o que nos bendecirá. Con toda bendición en los lugares que celestiales. Entonces necesitamos saber qué hay en esos lugares celestiales. Necesitamos saber qué es estar sentado en lugares celestiales. Sentados en lugares celestiales es tener la mente de Cristo. Si usted tiene una mente terrenal, animal y diabólica, carnal, usted nunca se va a poder sentar en lugares celestiales. Por eso necesitamos con urgencia que el pueblo de Dios conozca el nuevo ser que ahora son en Cristo Jesús y el poder que Dios nos ha otorgado a nosotros para caminar. ¿Vamos a tener persecución? Sí, es verdad. ¿Vamos a tener ataques? Sí, es verdad. Pero hay una ley en nosotros que no puede ser quitada, que somos victoriosos y vencedores. Esa ley no puede ser quitada de nosotros. La hora número 4. Vamos a la hora número 4. Efesios 1:20. Escuche bien. La cual operó en Cristo Jesús, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra en el cielo y en la tierra. Escúcheme bien. Él está sentado en lugares celestiales sobre todo principado y sobre todo poder. Y si Él está sentado en lugares celestiales y nosotros somos uno con Él, entonces ¿qué hay debajo de nuestros pies? O sea que estamos por encima de ellos. O sea que nos pueden matar. No nos pueden dañar. Pero ¿por qué entonces se han dañado a gente cristiana? ¿Por qué se han matado a cristianos? ¿Por qué la brujería ha matado a cristianos? Porque no han comprendido. El pueblo está pereciendo por falta de conocimiento. Porque le han enseñado la bendición al pueblo, pero no le han enseñado el poder al pueblo. Le han enseñado a maravillarse ellos con lo que Dios les puede dar y no le han enseñado a que ellos conozcan el ser que ahora son ellos. Y que la bendición no va a venir por algo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. La bendición viene por lo que somos. Por la esencia que somos, nosotros ya emanamos bendición. Nosotros en esa nueva creación, así como en Adán, la tierra estuvo sujeta a maldición por causa de que él emanaba maldición a través del pecado, pues nosotros, la tierra va a ser bendita por causa de que ahora nosotros somos una fuente de bendición, porque somos nacidos de nuevo y no conforme de esos tenemos al Rey de Gloria dentro de nosotros, siendo uno con nosotros. Por esa simple razón somos bendecidos. Que Dios nos va a llevar a hacer cosas, claro, en lo natural hay que hacer cosas, pero no por la obra que hagamos vamos a ser bendecidos. Somos bendición, somos bendecidos ya. Somos fuente de bendición, somos bendición. Y el día que el Señor lleve la iglesia, la tierra caerá en maldición otra vez. Y vendrá el juicio de Dios y esto será un caos total. Yo quiero irme también, yo quiero irme. Pero veo que todos no se van a ir. Yo tuve un sueño una vez, que eso me llevó a ayunar 40 días y 40 noches. Lo único ayuno que he hecho yo de ese calibre, nunca más lo vuelvo a hacer. A no ser de que el Señor me diga otra vez. Estaba yo predicando en el sueño y yo llamaba a mucha gente y hacía como ruedas de gente. Y como era implantando iglesias, yo más o menos lo veo así, y yo predicaba y la unción salía de mí y veía milagros y la gente venía y yo hacía ruedos y dejaba un líder ahí y me iba para otra iglesia a plantar y hacía lo mismo y así sucesivamente. Y yo le decía a la gente, va a venir Cristo, Cristo viene, y eso yo era desesperado ganando almas. Pero de una manera impresionante, pero yo solamente manifestaba sanidad, milagros y yo no hablaba, yo miraba que no hablaba de la palabra de Dios en el sueño, ni tenía mucho entendimiento en el sueño. Cuando de repente ya voy así, cuando yo veo que se abren los cielos
y empiezan a salir ángeles. Pero eso fue un sueño aterrador. Era tan real ese sueño. Y claro, yo dije, viene el Señor, viene el Señor, viene el Señor. Y en ese momento, cuando Él aparece, yo empiezo a subir. Yo empiezo a subir. Y yo dije, ay, me fui. O sea, el Señor me llevó. Y yo empecé a mirar que la gente empezó a subir. Pero yo en el camino, ya iba ascendiendo para el cielo. Yo en el camino decía, ay, pero si tengo algún pecado, Señor, perdóname. O sea, yo iba diciendo eso a pesar de que iba ascendiendo. Cuando iba ascendiendo, ya iba como entre las nubes. Y así entre las nubes yo miré la Nueva Jerusalén en el sueño, ¿no? Yo miré la Nueva Jerusalén. Yo, wow, esa es la Nueva Jerusalén. Cuando pase esta nube, ya estaría allá. Cuando me metí entre las nubes, algo pasó. Y empecé a caer. Y cayó el niño. Y yo miraba así para los lados y yo miraba caer multitudes de personas. Pero esa era una vaina impresionante. Yo caí en un desierto. Me acuerdo tanto que una montaña desértica. Y yo empecé a dar botes ahí para abajo. Y caí así boca arriba. Y yo una vez en el sueño, yo dije, me quedé. Ya no me iba ahí, me quedé. Yo dije, no, ¿qué pasó? Si yo predicaba, si yo hacía esto. Pero algo por allá me decía, nunca manifestaste el amor de Dios. Solo quisiste ser vanaglorioso contigo mismo. Y yo, pero ¿ahora qué hago? O sea, yo omití ese pensamiento. No, la Biblia dice que vayamos a los montes. O sea, yo me acordé de la Biblia en el sueño, vayamos a los montes. Y yo empecé a sacudirme la arena, me paré, pero cuando empecé a mirar, la gente que cayó, lo atacaban hordas de demonios. Pero eso eran muchos demonios. Y yo decía, no, tranquilo, Adolfo, no se desespere que hay una oportunidad más. Decía yo en el sueño, pues para no atormentarme más de lo que ya estaba. Y en ese momento, cuando ya venía la orden de demonios a atormentarme, en ese momento se me apareció el Señor en el sueño y me dijo, estás soñando. Y me sacó del sueño y me colocó encima de la casa y me botó al cuerpo y yo quedé sentado en la cama. Y uy, y miré a mi esposa y dije, no, ¿será que se quedó mi esposa también? Y yo dije, no, la niña. Yo dije entre mí. Yo dije, la niña. La niña es una niña y no tiene todo. Yo todavía tenía 9 años. Yo tenía, que ella no tenía mente de pecado todavía. Y no, pero la miré. No, todavía está ahí. ¿Será que quedó? Voy a llamar a la pastora Clemencia. Y eso fue tremendo porque yo me sacudí a la arena ya despierto. Me sacudí la arena y me senté triste en el patio y le dije, Señor, ¿pero por qué me quedé? O sea, en el sueño. Me dijo, porque te estás enfocando en algo que no soy yo. Tú quieres conocer la unción, quieres conocer lo que hace el poder, pero no me quieres conocer a mí. ¿Qué hago, Señor? Esté conmigo 40 días. Y ahí fue, él mismo me llamó, ahí fue donde escribí la visión de la cosecha de oro. Ahí fue donde escribí la visión, esa cosecha de oro salió de ahí, de ese ayuno. Y desde ese entonces reenfoqué mi visión a solamente conocerlo a Él, a solamente conocer lo que somos ahora en Cristo. Hay cosas maravillosas de Dios, pero no es las cosas maravillosas nuestro punto de contacto. Amén. Las características de la resurrección del creyente. Ahora ocurre. ¿Qué es lo primero que ocurre? Juan 5:25. De cierto os digo, viene la hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Entonces nosotros oímos la voz de Dios y ¿qué? Inmediatamente aceptamos su ¿qué? Todo lo que es Él y nacemos ¿qué? De nuevo. Él da vida eterna. Juan 5:24. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Necesitamos entender que cuando pasamos de muerte a vida, pues tenemos vida eterna. Podemos disfrutar de esa vida eterna que ahora tenemos. Nos libra de la muerte espiritual. Romanos 6:4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él a través del bautismo para la muerte, a fin de que así como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria y el poder del Padre, así también nosotros andemos habitualmente en una vida nueva, abandonando nuestras viejas costumbres. Dice esta versión: no sigáis ofreciendo los miembros
de vuestros cuerpos al pecado como instrumento ¿de qué? De iniquidad. Ya no tenemos por qué tener nuestros cuerpos como instrumentos de la iniquidad, del pecado, de la mentira, de la pornografía, de toda esta clase de cosas que atan la vida del creyente. ¿Para qué? Para traer maldición, porque lo que usted siembre, eso cosechará. Hay dos leyes: la ley que dice que el que siembra, eso cosecha, y la ley espiritual de la muerte, que puede ser usada por demonios para dañar nuestras vidas. Esas dos cosas tenemos que pelear. Tenemos que pelear para que nosotros andemos en una mente transformada, pero también tenemos que luchar contra entidades espirituales. ¿Cuál es la primera lucha que tenemos? Diga: contra mi mente, contra la vieja naturaleza, contra esta mente que quedó viciada a la vieja naturaleza. Esa es nuestra primera pelea. La segunda pelea no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y toda fuerza del mal. Tenemos dos peleas contundentes y ambas las vamos a ganar. Escuche bien: el Espíritu Santo está dentro de nosotros y está sobre nosotros para pelear contra toda entidad espiritual, y dentro de nosotros para vencer la carne de pecado y crucificarla en la cruz de Calvario. Esos dos son dos acciones del Espíritu Santo que están en nuestra vida: dentro para vencer la carne y sobre para vencer toda tiniebla. Por eso Jesús le dijo a los apóstoles: no salgan hasta que ¿qué? Hasta que venga el poder del Espíritu Santo sobre vosotros. ¿Para qué? Para que pudieran enfrentar ¿qué? Las tinieblas, los espíritus, toda brujería, toda clase de cosas. Ese poder lo debemos de tener nosotros para confrontar las tinieblas, pero el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros lo tenemos que tener ¿para qué? Para vencer la carne. Y a veces queremos ir a pelear contra las tinieblas y no queremos vencer la carne, sabiendo que el diablo va a usar la carne para engañarnos, sabiendo que el diablo va a usar la carne para sacarnos del propósito de Dios en la vida de nosotros. Una cosa no se puede ligar de la otra. Vencemos la carne y vamos venciendo las entidades espirituales. Si usted no vence la carne, usted no puede vencer entidades espirituales. Las entidades espirituales no se van a sujetar a lo que usted grita. Usted puede gritar harto y echarla afuera, pero ellos se van a reír en su cara. Va a decir: ahora uso el engaño que tiene en la cabeza y con ese mismo engaño lo engaño. La mentira que tiene en la cabeza, esa la voy a usar para engañarla. Y por eso caen los intercesores. Caen los intercesores. Intercesores con problemas sexuales que no quieren dejar sus problemas, y van y se enfrentan a entidades espirituales. Y después el enemigo viene, coloca pensamientos en la concupiscencia que está dentro de la persona, y a través de esa concupiscencia le hace dar luz ¿qué? Al pecado, para que usted caiga en maldición. Y dice: sí, vea, ahí cayó. No, lo que pasa es que esa persona no quiso someter y sujetar su vida a Dios, que fue diferente. Por eso los intercesores tienen que ser personas muy bien seleccionadas, porque sabemos a qué nos vamos a enfrentar. El enemigo se va a coger de cualquier engaño en nuestra cabeza para querernos sacar. Y esto no es para generarles miedo, es para que ustedes tomen una decisión. Que aunque ustedes no sean transformados en su mente, el enemigo los va a tener así esclavizados toda la vida. Solamente tiene una opción: de vencer la carne por el poder del Espíritu. Hagan morir las obras de la carne con las obras del Espíritu. Amén. Listo. Juan 11:25. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí nunca morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Entonces está creyendo que Jesús va a transformar su manera de pensar. Por eso necesitamos saber qué es la nueva creación realmente. Entonces aquí está. Entonces la nueva creación es ¿qué? Miren el alma. Esta es la almita suya ya. ¿Sí? ¿De qué se tiene que arropar? ¿Se tiene que quitar qué? Mire el que está aquí botado. Mire este vestido que está aquí botado. ¿Y colocarse qué? Un vestido nuevo. Cuando usted se mira en el espejo, ¿a quién mira? ¿Por qué? Porque somos uno con Él. Somos a su imagen y semejanza, y Él es uno con nosotros.
O sea que cuando nosotros nos vemos, vemos a Cristo. O sea que cuando usted ve a su hermano, ve a Cristo. Y si habla mal de su hermano, habla mal de Cristo. Cuando critica a su hermano, está criticando a Cristo. Porque Él es Él es un cuerpo con usted. Usted es un complemento con su hermano para conformar un solo cuerpo y es el cuerpo de Cristo. Todos nos ayudamos. Saque el hígado del cuerpo a ver cómo queda el cuerpo. Entonces nosotros somos un cuerpo. ¿Por qué Dios nos dio virtudes y dones diferentes a cada uno de nosotros? Porque cuando nos unimos todos, complementamos a un ser divino. ¿Sabe a quién? A Cristo Jesús. Y ese es el propósito de nosotros, manifestar a Cristo Jesús. Si la iglesia cristiana entendiera que si todos nos uniéramos para ir a acabar con todos esos malditos brujos y todos esos sitios de muerte, le cuento que Villavicencio tuviera otra cara hoy en día. Pero qué problema para unir dos gatos. Porque todo el mundo quiere hacer su reino, cuando no entendemos que todos somos un solo reino. Así como las tinieblas es un reino, nosotros somos un reino también. Amén. Entonces seguimos. Efesios 4:22. Deshágase de qué? Deshágase, desvístase, desnúdese, quítese de su vieja naturaleza espiritual pecaminosa y muerta, de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño, entenebrecido por la ¿qué? Por las tinieblas. El alma suya no nació de nuevo, tiene que entender eso. El alma suya tiene que ser purificada por el Espíritu. El alma suya tiene que ser transformada por el Espíritu. El alma suya tiene que ser llena del sentimiento del Espíritu, para que su alma deje de estar llena de sentimientos corrompidos a la cual estaba enseñada a vivir. Tiene que enseñarle ahora a su alma a sujetarla a la vida del Espíritu, con dolor o sin dolor, con gracia o sin gracia. Pero tiene que obligarla. Pablo le dijo: yo sujeto mi carne y la ¿qué? Y la golpeo y la pongo a servidumbre. En la carne, los pensamientos carnales del conocimiento del bien y del mal, escúcheme bien, no se van a querer sujetar al Espíritu. Usted tiene que agarrarse a pelear contra ellos y llevarlos cautivos y no tener misericordia de ellos ni negociar con ellos. O gobierna él o gobierna usted. Usted decide quién gobernar. Pero le tengo una noticia: su esencia tiene el poder para vencer la carne. Aquí está, vea. Le quita una. Esta, ¿quién la está gobernando? El diablito. Ahí le está hablando. Cuando usted está en la carne es el diablito hablándole. Pero cuando usted está en el Espíritu, es el Espíritu de Dios hablándole a usted. Escúcheme bien, los que tienen esposas y esposos. Si viene un pensamiento a su mente mal de su esposo, no hay Dios. No hay Dios. Que es que le voy a dejar una trampita a mi esposo para descubrir a ver qué es lo que está haciendo. No hay Dios. Dios no le va a enseñar a hacer eso. Dios no le va a enseñar a hacer eso. Hay mucha gente que aún no sé cómo hacen y clonan hasta los WhatsApp para ver el esposo que habla con otras personas. Escúcheme bien, ese no es Dios. Si usted está haciendo eso, eso no es Dios. Dios no obra de esa manera, porque eso lo único que va a traer es contienda y división y pelea y divorcio. Lo que el Señor le va a enseñar a hacer es a confiar en Él, a darle buen testimonio, a ser su esposa o a ser su esposo en este caso, o la esposa sabia. A eso le va a enseñar al Señor. No, es que el Señor me reveló que es que usted tenía un amante en el celular y vean que le voy a revisar eso. No, ese no es Dios. Dios no obra de esa manera. Olvídese usted. Dios no obra de esa manera. Dios no le va a decir a usted que haga eso para que usted termine divorciándose de su esposa o su esposo. Olvídese de eso. Yo tengo algo seguro contra el diablo y siempre se lo declaro. Cuando a ese intento como pelear con mi esposa, me paro y le digo: diablo mentiroso. El Señor me dijo que ella iba a ser mi esposa. Y ella no solamente mi esposa, Dios la dotó con todas las virtudes, con toda la sabiduría para ser mi ayuda idónea. Y yo no puedo amar con un amor sincero a ninguna otra mujer, porque el amor sincero que yo tengo para una mujer solamente me lo dio para mi esposa. O sea que el amor que yo tengo para una mujer, eso tiene nombre propio y se llama la esposa mía. Si viene otra mujer y yo digo que estoy enamorado de ella y que ese amor sincero es mentira, porque el amor sincero Dios solamente se lo coloca para una mujer o para un hombre. O sea que usted nunca va a poder amar
amar a otro hombre con amor sincero que no sea el que Dios le colocó en su camino. Así que no se equivoquen. Esto no es por belleza ni por pelo. Tienes que aprender a descubrir ese amor, eros, que Dios colocó en su vida para una mujer. Porque ese es amor eros, atracción. De resto es paja. Usted no va a poder amar a otra mujer con amor sincero. Ni mucho menos le va a poder ser fiel. Usted le va a ser fiel a una sola mujer. ¿A cuál? A la que Dios le dijo a usted que era. Yo a mi esposa, cuando la vi por primera vez, nunca la había visto en mi vida, y la vi por primera vez y el Señor me dijo, ella será su esposa. Y ni siquiera le sabía el nombre y nunca le había hablado a ella. Y yo dije, bueno, listo, si va a ser mi esposa, gloria a Dios. Y salí y me llamó una mujer. Y me dijo, ¿usted cómo se llama, mijo? Yo le dije, me llamo Adolfo. Dios me habló de usted. Yo le digo, uy, sí, tremendo. ¿Qué le dijo? Que mi hija iba a ser su esposa. Yo le dije, ¿cuál es su hija? La que está allá, véala. Y le dije, gloria a Dios. Al año y medio me casé con ella. Era la misma. La suegra me estaba diciendo eso. La suegra me estaba diciendo eso. Y cuando yo fui a la casa de ella por primera vez, yo ya llevaba el anillo de compromiso. Yo le dije a mi suegro, le dije, yo aquí no vengo a mirar si esto va a funcionar o no va a funcionar. Yo aquí vengo a casarme con su hija. Tome, tenga el anillo. Y eso que yo soy un poco como frío en esa área, ¿no? Yo soy directo. La nueva creación. ¿Qué es la nueva creación realmente? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo perdona, no tiene envidia, no es orgullosa, no es maleducada, no guarda rencor, no se enoja, no busca lo suyo, no se deja vencer por el mal, no es injusto, no guarda rencor, tiene paz, tiene gozo, tiene paciencia, tiene benignidad, tiene bondad, tiene mansedumbre, tiene templanza, tiene humildad, y el amor nunca deja de ser. O sea que lo que usted necesita saber es el significado de esto y cómo funciona esto, porque esto está en usted. Si usted nació de nuevo, eso está en usted. O sea que usted tiene la capacidad de hacer todo lo que está diciendo acá. El nuevo corazón de carne lleno del amor de Dios. Ahí está. Si usted algo le falta de ahí para manifestarlo, empiece a buscarlo. Escudriñe su mismo ser. La Biblia dice que el espíritu del hombre conoce todas las cosas del hombre. O sea que su espíritu conoce que esto está en usted. Amén. Hay que buscar el significado. ¿Qué es la paciencia? ¿Qué es la templanza? Entonces, ¿por qué nosotros hacemos cosas a veces? Porque el Espíritu de Dios nos guía. El Espíritu de Dios quiere lo mejor para nosotros. Por eso le hablo tanto del testimonio con mi esposa, porque de verdad que fue una locura con ella. Verdaderamente yo no me quería casar con ella por la edad. Yo le llevaba 11 años, ella era una niña, yo necesitaba una mujer, por amor de Dios. Y una vez me presentaron una mujer que tenía mi edad y era bonita la mujer. El pastor de la iglesia, me acuerdo tanto que antes fue el que me la presentó. Se estaba dejando usar por el diablo el pastor de la iglesia. Esa mujer tenía la misma edad mía y cumplía años el mismo día mío. Y dijo el pastor, no hay nada más perfecto que esto. Y yo casi que empiezo a cambiar la miradita. Y el Señor me dijo, paras eso y le dices que ella no es. Y para de contar. Y al otro día, muy obediente Adolfo, fui y ya. Cumplíamos año el mismo día. Habíamos nacido el mismo año. Digo, esto es perfecto. Sí. Pero no era. Era la que Dios ya me había hecho. Entonces, ¿qué empezamos a sentir cuando tenemos esa certeza? Cuando vienen las tribulaciones, inmediatamente se levanta un pensamiento en uno y dice, pero es que esta fue la mujer que Dios me dio. Pero cuando usted duda de ella, no, me equivoqué. Esta no era. No. Yo no sé por qué le hice caso al pastor. Pero cuando uno tiene la certeza, viene el problema encima y uno dice, no, esta es la mujer que Dios me dijo que era para mi vida. Y si es esta, ella tiene las virtudes para ayudarme, ser mi ayuda idónea y levantar lo que Dios quiere levantar en mi vida. Y esa certeza yo se la refrego al diablo todo el tiempo cuando tengo problemas con mi esposa.
porque no ha sido fácil. A veces tenemos los problemitas también por falta de madurar. Amén. Sigamos. Ahora, mire bien. Mire bien, vamos a mirar aquí. Esta era la antigua creación y mire lo que produjo. ¿Correcto? ¿Qué produjo la nueva creación? Desastre, ruina, ¿sí? Miseria, dolor. Pero la nueva creación, mire la esposa bella ahí. Mire lo que produce. Un edificio perfecto, una vida. Escúcheme bien, la vida perfecta no es tener mucho dinero. La vida perfecta es tener gozo y paz en nuestro corazón. Que aunque no tengamos mucho, tengamos paz y tengamos gozo y podamos vivir tranquilos con nuestra esposa, con nuestros hijos. Uno ver a sus hijos crecer en la santidad de Dios, ver a sus hijos crecer en el propósito de Dios. Yo creo que no hay algo más que lo llene a uno de que eso. Yo creo que no hay algo más. Pero cuando usted le empieza a obedecer a Dios, Dios le empieza a hablar. No pretenda usted que Dios le siga hablando a usted para que usted le siga desobedeciendo. Si usted Dios le habló y usted no le obedeció, muy probablemente Dios no le vaya a volver a hablar, porque si lo que le dijo no lo ha obedecido, ¿cómo le va a volver a decir otra cosa para que vuelva y le desobedezca? Y usted no va a tener otra revelación si no ha aprendido a andar en la que Dios ya le dio. Entonces camine en lo que Dios ya le dio, no pretenda conocerlo todo. Yo tenía tanta hambre de Dios que empecé a leerme el libro de el libro de Melquisedec, el libro de Jacer, el libro de las clavínculas de Salomón. Y yo dije un día, no, pero yo parezco como tonto, teniendo la Biblia que puedo sacar tanta riqueza y me tengo que poner a leer otro libro. Y dije, no, y dejé los libros y me metí en la Biblia. Porque a veces uno pretende querer saberlo todo. Y no, Dios no lo va a llevar a usted en ese límite a usted. Dios le va a ir dando a medida que usted va teniendo luz. Por eso Jesús le dijo, no les puedo contar muchas cosas porque no pueden soportarla. Pero cuando venga el Espíritu Santo de Dios, Él les va a enseñar. Entonces Jesús le dio una revelación a usted. Ande en esa revelación, que cuando usted ya esté caminando bien en esa revelación, viene otra revelación. Y cuando usted esté caminando, viene otra revelación. Pero el Señor le dijo, deje la pornografía, y usted no la deje y ya está pidiendo la unción, ya está pidiendo milagros cuando ni siquiera es capaz de dejar pornografía. ¿Cómo Dios le va a soltar algo nuevo a usted? No puede pretender que usted, sin poder cargar 20 libras, le van a montar 40. Lo van a matar. Y Dios no quiere matarnos. Dios quiere ayudarnos. Esto es una realidad, hermanos. Si usted no le obedece la primera palabra a Dios, ¿cómo pretenderá que le va a seguir hablando para que usted le siga desobedeciendo y el diablo lo siga acusando a usted y enterrando cada día más? Porque no crea que eso viene en la acusación. Usted no le obedece a Dios y el diablo está ahí pendiente. No le obedeció, mire, ahora mire, tan. Yo lo he experimentado. Por eso a veces cuando Dios me habla, yo trato de hacerlo al pie de la letra, lo apunto. Yo apunto las cosas. Cada palabra profética. Pero también sé que todas palabras proféticas no vienen de parte de Dios. Una vez un profeta a mi esposa le dijo que ella iba a ser la empresaria más grande, que ella iba a ser empresaria de casas, que ella iba a ser abogada. Y yo le dije, entonces, ¿dónde quedó el ministerio? O sea, Dios la mandó a usted por un camino y a mí por otro. Le dije, no, eso es del diablo, bote eso para afuera. Claro, nosotros fuimos llamados al ministerio. ¿O porque yo dejé mi trabajo? Y uno tiene que ser radical en lo que uno camina en Dios. Uno no puede vacilar. El diablo no juega a dañarnos. Él nos quiere dañar. Por eso nosotros no podemos jugar a ser los sabios, sino que tenemos que ser sabios para confrontar el engaño y la mentira del enemigo. Amén. Entonces vemos que esta ignorancia produjo esto, pero podemos ver que esta sabiduría produjo esta hermosura. Una nueva vida, un nuevo templo, una nueva casa. La antigua manera de vivir, ruinas. Eso es lo que el mundo le espera. Por un momento esto estuvo de pie, pero ¿cuál fue el resultado? Ruina. Hay gente que empieza a prosperar de una u otra manera y piensa, Dios me está bendiciendo, Dios me está bendiciendo, pero realmente terminan como muertos. Y aquí vimos que la resurrección nos da un nuevo edificio espiritual para que en Él habite, para que Él habite en nosotros. Por eso le estoy diciendo, porque nuestro espíritu es santo, porque fue hecho de nuevo, por eso el Espíritu Santo, ¿qué? Vino a morar en nosotros. ¿En dónde? En nuestro espíritu. Él no está habitando en nuestra alma, sino que como somos un conjunto aquí, pues obviamente Él está ahí también.
pero realmente Él está habitando en el espíritu de nosotros. Por eso nosotros tenemos que tener oídos espirituales para escuchar la voz de Él. Usted en los oídos carnales, usted nunca va a poder escuchar a Dios, ni mucho menos a caminar en lo que Él está diciendo. Entonces Él está habitando en nuestro espíritu, y a través de nuestro espíritu quiere purificar nuestra alma y quiere darle las promesas a nuestro cuerpo acerca de la sanidad, porque hay promesas en el alma que va a empezar a experimentar la paz, el gozo, la felicidad de la santidad de Dios, va a empezar a ser libre de todas esas ataduras. Pero ¿qué? El cuerpo no tuvo promesa, el cuerpo también tuvo promesa. ¿Cuál fue la promesa del cuerpo? Que iba a recibir sanidad, que iba a andar en esa sanidad divina, que no iba a tener maldición sobre su cuerpo. Amén. Entonces en todo el Señor pensó, pero solamente pensó en nuestra alma y en nuestro cuerpo. No, Él también pensó en nuestro caminar. Entonces en nuestro caminar montó un ministerio, entonces en nuestro caminar montó un propósito, entonces en nuestro caminar montó hijos, entonces en nuestro caminar montó la esposa idónea para que nosotros la caminemos. Pero necesitamos entender que si esto no lo transformamos, ni permitimos que conozcamos la nueva creación, no podemos caminar en el camino de Dios, aunque esté alumbrado y lo sepamos. Porque nosotros podemos saber a dónde queda nuestra casa y nos podemos ir a ir de día inclusive, pero de repente algo nos dijo, me voy a meter por aquí, y se metió por ahí y resulta que por ahí lo robaron y lo mataron. Pero ese camino también conducía a mi casa. Pero es que Dios quería que fuera por porque si se metía por el que no le dijera, a él lo iban a robar y lo iban a matar. Entonces necesitamos entender eso. Entonces sigamos. El poder de la resurrección de vida lleva un traje de muerte y un nuevo traje de gloria es ¿qué? Es puesto. Entonces nosotros entendemos que ya una mente fue quitada, la mente que nos llevaba a la desgracia, la mente que nos llevaba a la ruina, la mente que nos llevaba a la maldición del pecado y de la muerte fue quitado. Y fue puesta una mente en nuestro espíritu, una mente nueva. ¿Cuál fue la mente que fue colocada en nuestro espíritu? La mente de Cristo. Ahora necesitamos empezar a conocer esa mente, necesitamos empezar a crecer en esa revelación. ¿En cuál revelación? Según y de acuerdo al propósito que Dios le dio a cada uno, así mismo va a ser la revelación en su vida. Usted no pretenda saberlo todo. Usted váyase por el camino que Dios le dijo. Si es pastor, métase ahí en el pastorado, que Dios le va a revelar cada detalle de su vida y le va a dar la revelación necesaria para que se alimente usted, su familia y a todos los que Él les coloca delante de usted. Usted no puede tener todos los dones en su plenitud armados en usted, porque entonces ¿para qué está el resto del cuerpo? Esa plenitud estuvo en Jesús, pero a nosotros se nos fue repartido esa plenitud a cada uno conforme a la medida de fe que nos fue ¿qué? Dada. Por eso hay personas que Dios demanda más. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, a otro le dio 1, pero no porque el 1 no haya sido menor, vaya a ser mayor que el de 5. No, es multiplicarlo. Es darlo por gracia también. Si dio 1, multipliquémoslo. Si le dio 5, multipliquemos los 5. Que de igual manera la recompensa de Dios, los galardones de Dios no va a ser por lo que usted haga o deje de hacer. Los galardones de Dios va a ser por el propósito que Dios le mandó a hacer a usted y que usted lo hizo. Si usted le dio un don, pero le puso ese propósito y usted se lo hizo, entonces va a tener un galardón en Dios. Pero si usted le dio 5 y hizo lo que quiso y hizo lo que le dio la gana, usted, el que tuvo 1, va a obtener más que el que tenía 5. No es por la obediencia, no es por lo que usted haga o deje hacer, es porque usted escuche la voz de Dios y haga lo que Dios le dijo. Si Dios le dijo que era aquí en Villavicencio, quédese aquí en Villavicencio. Si Dios le dijo que era en el barrio Pinilla, quédese en el Pinilla, que ahí Dios se va a glorificar, que ahí Dios se lo va a levantar, que ahí Dios va a hacer que usted produzca galardones y frutos del Espíritu. Pero si usted coge ese don y se va para Bogotá, para donde no lo mandó Dios, entonces de nada servirá. Es escuchar la voz de Dios. La Biblia dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios sabe el día y la hora en el cual nosotros tenemos que estar en algún lugar. ¿Amén? ¿Seguimos o paramos? Aquí, la nueva creación, vemos la simbología de cómo David tumba a Goliat. Ese Goliat que tenía humillado al pueblo de Dios, que lo tenía cautivo en la muerte. ¿Sí? Mire lo que le pasó.
Y aquí esta serpiente mentirosa que tenía engañada al mundo, mire lo que le pasó. Amén. Esto es muy bonito, de verdad, cuando uno lo entiende. Entonces, 2 Corintios 5:7 dice, porque vivimos por fe, no por lo que vemos con nuestros ojos. Porque vivimos por fe, no por lo que vimos con nuestros ojos. ¿Cuál fe? La que el Señor a cada uno nos otorgó por el Espíritu de Dios. Si a uno le dio el don de profecía, que profetice. Si a otro le dio el don de sanidad, que obre sanidades. Si a otro le dio el don de fe, que obre por fe. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al llamado de Dios, escúchenme bien, hay veces que aparentase ser que los únicos que hacen las obras de Dios son los pastores grandes. Y no es así. No es así. Los galardones grandes no lo va a producir una iglesia grande, ni muchas almas que usted gane. Los galardones grandes los va a producir lo que Dios le dijo a usted que hiciera. Una vez tuve una experiencia y se las voy a contar. Siempre me gustó como ser líder. Siempre eso estaba en mi sangre, ser líder. Pues yo donde iba yo quería ser líder y quería sobresalir. Siempre eso ha estado en mí desde el principio. Y me empezó a pasar aquí en la iglesia. Y el Señor un día me habló una semana antes del evento que me iba a pasar. Entonces yo un día iba a predicar y algo pasó, no prediqué y me frustré mucho. Yo quería predicar, me había preparado, había ayunado. Yo quería predicar, yo quería. Y no, algo pasó y no pasó. Y yo me frustré hasta en mi berrinche, formé pataleta. Y yo escuché la voz del Señor y me dijo, ¿y si te hubiera llamado a lavar baños, qué harías? Yo, no le respondí nada. A la semana estaba el apóstol Fauci, me acuerdo tanto, aquí predicando con la profeta Yasmín, y yo estaba allá afuera. Por eso fue que no pude predicar, porque ellos vinieron. Ellos ya llevaban como 8 días viniendo acá, y yo estaba frustrado, los miraba así como de reojo así. Y en ese momento apareció un señor con muletas, venía borrachito. Y entonces el apóstol Fauci lo miró, la pastora que me decía, tráigalo, que él se paró en la puerta, y yo lo sentí ahí. Yo, bueno, cuando yo veo que el Señor se paró de la silla y se cayó, y yo pues me paré, cuando lo veo, estaba poposeado un borracho ahí en la silla. Y ese olor, ustedes se alcanzan a imaginar, el popó de un borracho, y yo a sacarlo rápido. Yo no, oye, rápido. No, lo cuento con risa, pero para mí no era risa en ese momento. Cuando la pastora Clemencia se dejó usar por Dios, me dijo, Adolfo, va y lo baña arriba, le lava la ropa, la lavadora, y oramos por él. Y me acordé de lo que Dios me había dicho en ese momento. Y otro hombre me ayudó y me subí. Y lo estábamos bañando ese tipo, y ese tipo nos trataba mal, borracho. Refregándole la cola a ese viejo borracho. Quitándole los calzoncillos. Yo ya que me vomitaba y me acordaba de la palabra que Dios me ha dicho. Casi no puedo. No es por lo mucho que usted haga, es por la obediencia que usted le tenga a Dios a lo que lo mande. El Señor me dijo, y si te hubiera llamado a lavar baños, ¿qué hubieras hecho? Y eso enseña humildad. Y lo bañamos. Le limpiamos la colita, le lavamos los calzoncillos, le lavamos los pantalones, se lo metimos en la lavadora, lo dejamos sequito, lo vestimos y lo bendicimos, y el borrachito se fue, y aún insultándonos. Estas son pequeñas cosas que le pasan a uno en la vida. Sigamos. Serás en la mano del Señor como un ¿qué? Como una corona esplendorosa. Acuérdese que nosotros, el hombre, la mujer es corona del hombre, ¿cierto? Pues nosotros somos la corona de Cristo. Nosotros somos la corona de Cristo, por eso Él quiere una corona hermosa. Por eso Él quiere esa novia sin mancha, sin arruga. Y nosotros somos esa novia. Nosotros tenemos que permitir que esas arrugas se quiten. Nosotros tenemos que permitir que esa ropa se limpie. Yo me acuerdo ese día, todos los días, yo nunca se me va a olvidar ese tema. Yo nunca, ni con mi hijo casi lo hacía. Y el Señor me había hecho una semana antes. Entonces es por el amor al Señor, la voz del Señor que nos habla.
Pero ¿cómo vamos a ser guiados por el Espíritu de Dios y cómo vamos a conocer la nueva creación si ni siquiera intentamos de intimidar con Él? Y escúcheme bien, cuando intimiden con Él, no vayan por sus propios deseos. Vayan para que Él ponga los deseos de Él en su corazón y les haga conocer lo que ustedes son y para qué fueron llamados sobre esta tierra. Hay dones en ustedes, hay virtudes en ustedes que ustedes no conocen por estar enfocados en otras cosas que no ha sido la que Dios los ha llamado a hacer. Hay gente que tiene dones que ni siquiera saben que lo tienen y nunca los ponen a funcionar, los entierran, pero no por causa ni siquiera que lo hayan querido enterrar, sino porque nunca los conocieron. Amén. Entonces la nueva creación es lo más hermoso. ¿Qué hay en la nueva creación? ¿Qué hay en nuestra nueva creación? ¿Qué hay en nuestra nueva creación? ¿Ha conocido su nueva creación? ¿Ha conocido quién eres en Cristo? ¿A qué te llamó el Señor? Escúcheme bien, en la nueva creación hay virtudes, hay dones y hay capacidades. Virtudes, dones y capacidades. Las virtudes es la agilidad con la que uno puede llegar a hacer cualquier cosa o es la gracia que Dios le da. Los dones es lo que el Señor lo capacitó para hacer algo sobre algo o alguien. Ese algo, un don de sanidad, ministerios de sanidad, hay ministerios de liberación, hay ministerios de enseñanza. Este es un ministerio netamente maestral. Esto es un ministerio netamente de una maestra de Dios. Y a veces a mí me cuesta mucho, porque yo sé que yo no fui llamado a ser maestro. Pero nosotros tenemos que entender que Dios colocó maestros para que los maestros le enseñen. A los profetas, a los apóstoles, a las ovejas. Ellos van a tener la revelación de la enseñanza de la palabra en sus corazones, porque Dios le dio esa capacidad, esa virtud y ese don para hacerlo. Y entonces nosotros nos metemos debajo y nos hacemos humildes delante de esa enseñanza. Lo mismo cuando se para un profeta, Dios le dio la capacidad, el don y la virtud para ver el futuro de la gente y profetizárselo a la persona para que la persona quede desatada o quede animada a hacer algo en Dios. Lo mismo el que tiene el don de sanidad, el pastor. ¿Para qué tiene la capacidad el pastor? El pastor, Dios le dio una capacidad para amar el rebaño, para cuidar el rebaño, para traer, para que el rebaño esté prosperado, para que el rebaño esté sano. Esa Dios le dio la capacidad, le dio un amor por las personas para cuidarlas. El evangelista, ¿cuál fue la capacidad que Dios le dio? Ir a traer las almas. El evangelista mira a un perro y le predica. El evangelista mira a un mendigo y le predica. El evangelista está queriendo traer las almas al pastor para que el pastor las pastoree. Y entonces todos tenemos un propósito. ¿Lo conocen? ¿Lo estamos haciendo como Dios quiere? Les voy a dar el secreto más grande. Ustedes tienen el Espíritu Santo dentro de Dios, dentro de ustedes, para que les guíen cada paso que ustedes van a dar. No todos los pastores están llamados a la misma ciudad. No todos los pastores están llamados a hacer lo mismo. Pero todos sí están llamados a impartir el reino de Dios, a donde Dios los mande y con quien Dios los mande. Por eso tenemos que tener identidad. Hay gente que nació para ayudarle al pastor a levantar las manos. Hay gente que nació en Dios para profetizar. Hay gente que nació en Dios para hacer ujier. Hay gente que nació en Dios para atender las mesas. Hay gente que nació en Dios para muchas cosas, pero no por eso es menos. El galardón lo va a obtener, un galardón eterno, y no va a ser más que el otro. No es por lo que usted haga o deja hacer. O si no, Ricardo Rodríguez tuviera todos los galardones del mundo. Pues entonces, ¿qué? ¿Dios fue egoísta con nosotros, que no nos dio esa capacidad a nosotros? No, ese es el llamado de Él. Usted tiene el suyo. Si es empresario, monte su empresa. Si es próspero, ayude a las viudas, ayude a los huérfanos, ayude a las iglesias que necesitan. Y entonces ahí usted estará haciendo lo mismo que hace Ricardo Rodríguez en esa mega iglesia, siendo aceptado y aprobado por Dios. Pero mucha gente se llena de envidia y quiere ser como él, cuando no sabe que nosotros tenemos huella propia en el propósito y el llamado de Dios. Dentro del mismo espíritu que está en él, está en nosotros. Pero nos fijamos en los hombres. Tristemente a veces somos así. Entonces la conclusión de esto, ¿qué es la conclusión? Entendiendo toda la obra de la cruz,
su resurrección y haber sido glorificado, podemos estar seguros y ¿qué? Y confiados que si somos libres de la vieja naturaleza y la destrucción completa del imperio de la muerte en nuestros corazones, somos realmente una nueva creación en Cristo y vivimos sentados en lugares celestiales. Escúchenme bien, quiero ya ir cerrando. ¿Sabe qué me tocó hacer para yo poder enseñar? Le dije, no, pastora, ore por mí. ¿Sí? La pastora, yo sé que usted tiene la unción para enseñar las 4 horas. Yo ni siquiera me las creía. ¿Sí? Todos tenemos un propósito en Dios, divino. No es algo que nos inventamos, es un propósito divino, con una capacidad, con un don, con unas virtudes, con una gracia especial para hacerlo. Pero para eso nosotros necesitamos conocernos en esa nueva esencia que somos, no queriendo ser como otro, sino queriendo ser como lo que Dios nos formó a nosotros, en el llamado que tuvimos de Dios. Dios nos predestinó antes de la fundación del mundo y nos llamó para ser santos, con llamamiento santo, nos dio dones, nos dio virtudes, nos dio talentos a nosotros. Y nos dio el Espíritu Santo de Dios para que nosotros a través de Él conozcamos el llamado de Dios. Hay 2 cosas que tenemos que hacer en esta vida, en esta nueva naturaleza. Una, y la primordial, que es la raíz de todo: ser a la imagen de Cristo, manifestar su esencia. Y dentro de esa imagen de Cristo tenemos un propósito. La imagen de Cristo, el propósito de Cristo era morir por la humanidad. Nosotros en la imagen de Cristo, el propósito que tenemos es traer el avivamiento para Villavicencio, para esta ciudad, para que esta ciudad sea transformada. Y no vamos a negociar con las tinieblas, las vamos a quitar. No vamos a tener aquí la iglesia y el brujo al lado de nosotros. El brujo se tiene que ir. Y si no se va, se tiene que morir, porque ya tiene su cosecha, y su cosecha es corrupción y muerte. Nosotros simplemente la vamos a desatar sobre su vida si no se arrepiente. Pero para eso necesitamos saber quiénes somos. Usted no puede ir a pelear con un brujo sabiendo que el brujo de pronto le puede hacer daño. Si tiene ese pensamiento, ni vaya por allá, quédese en la casa juiciosito, porque su pensamiento el diablo lo va a coger y se le va a meter por ahí. Por eso necesitamos tener revelación de Dios. Dios suple todas nuestras necesidades, pero cuando hay incredulidad, el diablo le va a hacer saber a usted que esa promesa no es para usted, y entonces va a tener todas las necesidades del mundo en su casa. Nosotros somos bendición. No tenemos bendición, somos bendición. ¿Por qué somos bendición? Porque somos engendrados de la bendición que es Dios. Nosotros somos santos, no tenemos santidad, somos santos. ¿Por qué? Porque el santo nos engendró a nosotros. Nuestro camino va a ser próspero y lleno de bendición. ¿Por qué? Porque el bendito nos engendró a nosotros, y así como prosperó el camino de Dios en la eternidad, así prosperará nuestro camino en este caminar que tenemos. El caminar en la eternidad de Dios es una prosperidad de principio a fin, porque Él es el primero y Él es el último. Él sabe cómo inicia y sabe cómo termina. Todo el camino de Él prosperó, y nosotros somos engendrados de Dios, del que sabe cómo prosperó su camino. Somos engendrados de Él. Entonces sabemos que podemos llevar a la meta, podemos llegar a la meta. No nos van a derrumbar en el camino, podemos llegar a la meta. Él sabe cuál es el principio, Él sabe cuál es el final. Nosotros sabemos cuál es el principio. El principio es cuando nacimos de nuevo, pero nosotros sabemos cuál es el final en esta tierra: cumplir el propósito de Dios sobre esta tierra. Pero también sabemos cuál es nuestro fin en la eternidad: estar con Él para siempre, porque creímos en Él. Porque creímos que lo único que nos impedía llegar a esa meta es lo que Él llevó en la cruz de Calvario. La nueva creación es lo más hermoso que la humanidad hubiera podido recibir. No hay otra cosa más grande que la nueva creación en nosotros, siendo llenada por la fuente. Entonces, ¿ahora cómo quedamos nosotros? Nosotros somos una fuente de bendición. Nuestro espíritu es la fuente de nuestro cuerpo, de nuestra vida. El alma es la vida de este cuerpo, la que está llena de sentimientos, la que hace obrar este cuerpo, ¿sí?
y este cuerpo manifestará lo que hay en la fuente. Entonces, la fuente alimenta al alma y el alma alimenta al cuerpo. Pero a pesar de que nosotros somos fuente de nuestra propia vida, tenemos una fuente dentro de la fuente, que es la fuente eterna, que es el Espíritu Santo de Dios. Una fuente inagotable, donde nosotros bebemos y transmitimos a nuestra alma. Y nuestra alma manifiesta sus virtudes en nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo se pondrá a caminar en el propósito de Dios y prosperará. Y ese propósito cumplido traerá galardones eternos que no se corrompen. Yo creo que tenemos que conocer la nueva creación. Saber Dios de a dónde nos sacó y para dónde nos lleva. Nos sacó de la muerte y nos colocó a caminar en la vida eterna por los siglos de los siglos. No hay fin en eso, pero podemos gozarlas desde ya. Aunque este cuerpo esté sujeto a la muerte, lo podemos sujetar a la vida. Aunque estos pensamientos quizás estén sujetos a veces a las circunstancias, los vamos a sujetar a la circunstancia de Dios. Porque el poder que está dentro de nosotros es mayor que lo que está afuera. Lo que quiere corroer este cuerpo es menor que el que está dentro de nosotros. El que quiere hacer que nuestra vida tenga una vida de miseria es más débil que el poder que tenemos dentro de nosotros. Por eso nos podemos levantar y por eso podemos cantar victoria. Vamos a orar. Vamos a orar antes de dar unas instrucciones. La Biblia dice que el espíritu del hombre conoce todas las cosas del hombre y que el espíritu de Dios conoce hasta lo más profundo de Dios. Entonces, si el espíritu de Dios conoce lo profundo de Dios, entonces el espíritu de Dios conoce el propósito de nosotros. Y si el espíritu de Dios conoce el propósito de nosotros, entonces el espíritu del hombre conocerá el propósito de Dios porque es uno con el Espíritu Santo. Quiero que notemos esto, quiero que nos apropiemos de esto, quiero que cuando nosotros aprendemos a caminar en esta vida, la vida que nosotros llevábamos empieza a ser quitada. Amén. Gracias, Señor, te doy. Yo quiero que tú te metas ahí. Verdaderamente creemos que esta escuela sobrenatural del Espíritu es para caminar en eso sobrenatural. No es una escuela más. Es una verdad absoluta que estamos enseñando para que todos seamos libres, no de una maldición, no de una circunstancia, no de un pensamiento. Vamos a ser libres de todo lo que nos afligía en nuestra vida. Vamos a ser libres de todo lo que nos esclavizaba en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús yo hoy oro, Señor, para que la vida de Dios en ellos empiece a surgir, empiece a lavar ese barro, empiece a lavar esa vida que nosotros llevábamos, empiece a limpiar esa vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy te pido, Padre amado, que donde quieras que estén ellos, en cualquier cárcel, en cualquier circunstancia, en cualquier pensamiento que los ha tenido cautivos por días, por meses, por años, Señor, hoy en el nombre de Jesús, cae en el nombre de Jesús. Hoy oro, Señor, para que la vida del Espíritu, Señor, caiga fuerte sobre ellos, destruyendo todo pensamiento de iniquidad, destruyendo todo pensamiento de destrucción. Hoy nos levantamos en el poder del Espíritu. Hoy la fuente del Espíritu empieza a fluir, y el que no tenga el don de lenguas, pídaselo al Señor, que esos ríos de agua viva empiecen a fluir, que así como en el Pentecostés empezaron a manifestar los dones, empezaron a manifestar una vida espiritual, que así nuestra vida empiece a manifestar lo que Dios
Dios tiene para nosotros, lo que Dios destinó para nosotros. Desde antes de la fundación del mundo, Él predestinó nuestra vida. Desde antes de la fundación del mundo, Él dijo lo que íbamos a hacer. Desde antes de la fundación del mundo, Él determinó manifestarse en nuestras vidas en este tiempo, en esta hora. Hoy, Señor, te pido en el nombre de Jesús que todo espíritu inmundo de tormento, que todo espíritu inmundo que venga a engañar las mentes de mis hermanos, que todo espíritu inmundo que venga a atormentar, que todo espíritu inmundo que venga a dañar nuestra vida, nuestro camino, Señor, hoy en el nombre de Jesús, Él cae por tierra. Hoy no tiene poder. Hoy nos levantamos a esos lugares celestiales. Esta verdad nos llena de paz. Esta verdad nos liberta. Esta verdad nos dice que sí podemos. Esta verdad nos enseña que todo lo podemos en Cristo. Esta verdad nos enseña que el que es nacido de Dios vence al mundo. Y hoy yo creo en mi corazón y confieso con mi boca que yo he nacido de la simiente incorruptible, la simiente que venció la muerte, la simiente que venció el engaño, la simiente que venció la muerte, la simiente que venció el engaño está en nosotros. Ese poder se levanta en nosotros para vencer. Ese poder se levanta en nosotros para que hacernos victoriosos. Y hoy tomamos ese poder, hoy tomamos esa sabiduría para ensanchar nuestra vida, para rasgar nuestros vestidos, para quitarnos esa vieja naturaleza que nos dice que no podemos andar en santidad, esa vieja naturaleza que nos dice que nos vamos a morir endeudados, esa vieja naturaleza que nos dice que vamos a quedar postrados en la tierra, humillados y avergonzados. Hoy no la rasgamos. Hay un poder sobrenatural, hay un poder sobrenatural que acelera nuestras vidas, que trae milagros, que trae la provisión, que trae la santidad. Y hoy nos tomamos, hoy abrazamos y nos vestimos con esta verdad, una verdad que nos dice que Dios suple todas nuestras necesidades, una verdad que nos dice que Dios hace que nosotros cumplamos sus preceptos y los pongamos por obra, una verdad que nos dice que por el poder del Espíritu vencemos las obras de la carne. Hoy nos levantamos, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy no somos más pasivos. Hoy tomamos la promesa, tomamos la espada de la verdad y empezamos a tumbar todo obstáculo. Empezamos a derrubar toda fortaleza espiritual caída, toda fortaleza que haya sido levantado en nuestros corazones. Hoy se cae toda mentira de engaño en nuestras vidas. Hoy se cae, hoy todo poder de la brujería, hoy se cae, hoy todo poder de la hechicería cae, hoy todo entierro cae, hoy todas las palabras de envidia nos quitamos esos chalecos de palabras de maldición. Hoy nos quitamos esos pensamientos que nos dicen que vamos a ser seguidos, esos pensamientos que nos dicen que nos van a acabar. Hoy los quitamos. Hoy andamos una vida llena de paz, hoy andamos con una vida llena de gozo, hoy andamos con la cara levantada, Señor, sin deberle nada a nadie, porque no somos deudores de nadie, sino a la vida del Espíritu, a la vida del gozo, Señor. Hoy nos levantamos, hoy peleamos contra el enemigo, hoy peleamos contra estas entidades que quieren agobiar nuestras vidas. Hoy nos levantamos creyendo que el que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Hoy nos levantamos que está el sello del Espíritu marcando nuestras vidas. Hoy nos levantamos creyendo que la vida de Dios llena nuestra mente, llena nuestro corazón. Hoy oramos por nuestros hijos. Hoy le decimos a nuestros hijos que hay un poder que los va a libertar. Hoy le decimos a las circunstancias que hay un poder que la va a quitar. Hoy le decimos a las deudas que hay un Dios que nos va a proveer para pagarlas. Hoy le decimos a toda la falta, a toda la necesidad, que hay un Dios que nos va a suplir las necesidades. Hoy le decimos al mundo que hay un Dios que cumple los anhelos de nuestros corazones. Hoy le decimos a Satanás y todos sus enemigos, le decimos que Dios puso un propósito en nosotros y que ni la muerte ni su poder nos podrá detener, porque grande es el victorioso, porque grande es el Jesús que venció el engaño, porque grande es el Espíritu de Dios que venció la muerte, porque grande es aquel que resucitó entre los muertos y ese mismo nos resucita a nosotros, nos lava, nos limpia para nosotros vivir una santidad. Gracias, Señor. Y namales ojo teres trabica su teres terebre. Renebre castará crestararito rostará. Y rabaras teres toro querestará kirará. Y rever estará queres toros tere. Y reurus teres estará queretará irasore. Y rabrastará carastará. Padre, muéstrales, Señor. Muéstrales, Señor. Muéstrales en qué están fallando. Muéstrales, Señor, qué vencer.
Muéstrale, Señor, esa muralla que tienen que tumbar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, la enfermedad no nos va a detener, Señor. La pobreza no nos va a detener, Señor. La falta de conocimiento no nos va a detener, Señor, porque la vida tuya se levanta en nosotros, porque la vida tuya, Señor, apodera, se llena nuestra vida, llena nuestros sentimientos, llena nuestros pensamientos, Señor, y nosotros nos levantamos como hijos de Dios a pisotear toda serpiente, a pisotear toda escorpión, Señor, a luchar contra toda fuerza del mal y no nos hará daño, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos este poder, enséñanos el poder de vencer la carne por el Espíritu, enséñanos el poder de vencer las circunstancias por el Espíritu, enséñanos el poder y las virtudes que tenemos para ir caminando en el camino que tú has trazado en nuestras vidas, para nuestros hijos, para darle herencia espiritual a nuestros hijos, para darle herencia espiritual a nuestros hijos, Señor. Hoy los presentamos, Señor, porque creo firmemente que tú tienes propósito para ellos, porque creo firmemente que ellos no se perderán, porque creo firmemente, Señor, que tú prosperarás nuestro camino, que ese camino que tú tienes para nosotros, tú lo levantarás, porque no creemos, Señor, en que estamos derrotados, porque aquel que venció nos dio la victoria y nosotros no tenemos la victoria. Nosotros nos imputaron la victoria en Cristo Jesús. La victoria es una con nosotros. Nosotros somos uno con la victoria de Cristo. Nosotros somos uno con el poder de resurrección, y por eso el poder de la muerte tiene que ser quitado delante de nosotros. Por eso el poder del engaño tiene que ser pisoteado y estar debajo de nuestros pies, Señor. Gracias, Señor. Hoy profetizamos y declaramos, Señor, sobre nuestra vida y sobre nuestra casa, Señor, que se abren las puertas del cielo, Señor, para traer su propósito. Que hoy se abren las puertas del cielo sobre nuestra casa para traer las riquezas de gloria, Señor, en nuestra casa. Hoy se abren las puertas del cielo, Señor. Hoy tú abres las puertas, Señor. Hoy tú abres las puertas de bendición. Hoy tú nos diste la llave, Señor. Hoy metemos la llave en esa puerta, Señor, y la abrimos, Señor, y vemos las riquezas de gloria que tú tienes para nosotros, y vemos el propósito divino que tú tienes para nosotros, y hoy nos apoderamos de ello, Señor, y hoy nos apoderamos de ello y caminamos en esa luz que tú nos estás mostrando, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.